Sí, bueno, y es que tuvimos esta primera parte, les damos la bienvenida. Buenos días, don Marco Vinicio y don Ronnie Monge. Buenos días. Tuvimos esta primera parte muy histórica, recapitulando lo que fue la lucha de los mártires de Chicago en 1886 y por qué se conmemora el 1 de mayo los y las trabajadoras a nivel mundial, excepto los Estados Unidos y Canadá. Y también por qué hoy se está recuperando esa memoria histórica de por qué fue la última importantísima de lo que fue la batalla final contra el filibusterismo, en el cual tuvo un papel protagónico Juan Rafael Mora Porras. Ya también tenemos acá en el set incorpora Natalia Díaz. Natalia Díaz del Movimiento Libertario. Buenos días. Y también recordábamos, y queremos recordarle a nuestros televidentes y radioescuchas, que vamos a transmitir el mensaje de José Rafael Quirós, arzobispo de San José, y del presidente allá desde la Catedral Metropolitana. Bueno, ahora vamos a la etapa de lo que es el proceso de elección del directorio, como decías muy bien, César. Así es. ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Hay candidatos? ¿Ya hay candidatos? ¿Habrá candidatas? Bueno, se habla de muchos nombres, es decir, se habla de una posible... de que se cumpla o no el pacto de la alianza opositora, de que Liberación Nacional, que es fundamental en este proceso, con sus votos, indiscutiblemente apoye o no a un candidato o candidata que surja de los partidos minoritarios que decían les correspondería ahora presidir y dirigir el directorio legislativo, o de una negociación entre el PAC y Liberación, o de una negociación entre el Partido de Acción Ciudadana y la Unidad Social Cristiana. Esos son algunos de los escenarios que se están manejando. ¿Qué nos dicen los diputados y diputadas esta mañana? ¿Quién quiere comenzar? Si gusta, sí. Buenos días. Democráticamente. Sí, bueno, les comento un poco. Sí, efectivamente, en algún momento se conversó la posibilidad de que el bloque de partidos que llaman minoritarios, que son el bloque de cristianos, el Partido Movimiento Libertario y el Partido Accesibilidad Sin Exclusión, conformaran un bloque para, entre ellos, postular una persona para presidir el Congreso. Nosotros tuvimos una conversación ayer por la noche. Lo que tomamos en consideración es que, de momento, claro, todo puede cambiar y todo puede darse en los versos que se den en el plenario cuando la decisión ya de inicio. En un principio vamos primero a postular a José Alberto Alfaro nosotros como Partido Movimiento Libertario en bloque para la presidencia del Congreso. El diputado Gonzalo Ramírez también estaría aspirando a la presidencia del Congreso, y también el diputado Óscar López. Por lo tanto, la posición del bloque es votar por cada uno de los que lo conforman para la presidencia del Congreso, y de momento en las primeras votaciones sería de esa forma, a menos de que el panorama cambie a las 9 de la mañana cuando inicie la sesión y se dé algún receso. Pero de momento ese es el panorama que hay, y de momento entonces votaríamos nosotros como partido por el diputado José Alberto Alfaro, a quien apoyamos. Igual votarían entonces por, si no fuera así, por Óscar López o por Gonzalo Ramírez. Sí, lo que pasa es que en las primeras rondas, o por lo menos en la primera ronda, lo que se ha conversado es que cada uno vote por el aspirante de su partido, y posteriormente, si se puede dar algún receso para conversar sobre alguna posibilidad de conformar alguna alianza de última hora, pues se estaría dando después de las 9 de la mañana. De momento vamos nosotros como partido con José Alberto Alfaro. Óscar López también está aspirando hasta el final, y el diputado Gonzalo Ramírez también tiene apoyo del bloque de cristianos para aspirar a la presidencia del Congreso. ¿Qué dice Ronnie Monge del Partido de Liberación Nacional? Buenos días. Bueno, buenos días a todos y todas. En primera instancia, Liberación ha querido mantener el compromiso que asumimos desde que se formó la alianza, en el sentido de que sea un diputado o diputada del bloque minoritario quien asuma la presidencia del Congreso. Sí pusimos una serie de condiciones, esencialmente es que ninguno de los que sea presidente aspire a la presidencia de la República. ¿Y que por qué pusimos esta condición? Sencillo, porque cuando Antonio era presidente de la Asamblea Legislativa y estaba presidiendo sobre todo la fracción de gobierno, fue muy enfática en que no se debía aprovechar la posición de la presidencia de la Asamblea Legislativa para tratar de beneficiarse. Y como Liberación Nacional lo que pretende es que el Congreso avance en este último año, independientemente que sea un año electoral, tenemos claro que poner a presidir a alguien que está aspirando en este momento puede entorpecer las negociaciones y el avance de la agenda legislativa. Para Liberación Nacional la prioridad hoy es el avance de la agenda legislativa, y como citaba Natalia, bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier negociación. Nosotros no estamos aspirando como partido a la presidencia del Congreso, así que como lo hicimos ayer, hemos hablado con todas las fracciones, se han acercado, y nosotros durante la mañana seguiremos en ese proceso.
¿Por qué a Liberación no le interesa aspirar a la presidencia de la Asamblea? Porque tenemos un compromiso donde ya habíamos asumido una presidencia. Nos parece que aunque somos el bloque mayoritario, lo que dice el compromiso es que tenemos que ceder ese espacio a otros grupos. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es esa agenda legislativa, Ronnie Monge? Ya vamos a pasar con Marco Vinicio Redondo del Partido de Acción Ciudadana. ¿Cuál es esa agenda legislativa que interesa a Liberación Nacional? Bueno, por dicha me traje la serie de proyectos que... Pero digamos, el tema fiscal es el número uno, ¿es cierto? El tema fiscal es importante porque es un problema real nacional. Nosotros no lo podemos obviar. Tenemos que abordarlo desde los diferentes matices que tiene el tema fiscal, que es desde la mejoración de la recaudación, darle mayores instrumentos tecnológicos al sistema de aduanas para que pueda evitarse el contrabando, ser más enérgico con ciertas medidas de control, buscar cómo se eliminan las prácticas elusivas, como se señaló en ambos informes de Panama Papers. Aquí, a pesar de que se presentaron 2 informes, se coincidió en que ese tipo de cosas tenían que tratarse. La reducción del gasto, no solo a nivel de hablar de empleo público, sino que los dineros que tenemos también tenemos que ser eficientes en cómo se gastan. Y si todo eso no da para solventar el déficit fiscal, por supuesto que tenemos que hablar del tema impositivo. La carga fiscal, si nosotros eliminamos, porque en Liberación Nacional no vemos las cargas sociales como si fueran impuestos, son cargas sociales que mantienen el esquema solidario de nuestro país, anda alrededor del 14% del Producto Interno Bruto, y al país que aspiramos ser, donde la infraestructura tiene que ser de primer mundo, la seguridad de primer mundo, la educación y la salud de primer mundo, se requiere un Estado que tenga los recursos necesarios para mantener y poderle brindar esa oportunidad a los y las costarricenses. ¿Les interesa la agenda? ¿Está la agenda de derechos humanos allí incluida? Es decir, los proyectos que tienen que ver con, qué sé yo, matrimonio, unión de personas del mismo sexo, temas de género, temas que en los cuales se han planteado sobre todo la agenda de mujeres parlamentarias. Bueno, inclusive ayer en una de mis redes sociales yo decía de que quien asuma la presidencia del Congreso, yo no le pediría que vote por algo en lo que no cree, pero que se comprometa a no obstaculizar las agendas de derechos humanos, la agenda de género y de minorías en general. ¿Qué implica qué proyectos? Es parte de la discusión, porque no es Ronnie Monge el que va a definir la agenda en esos temas, es parte de todo un proceso de negociación que se tiene que dar con todas las fracciones legislativas. Por supuesto que yo tengo mis proyectos. ¿Cuáles son esos que usted cree? Yo no quisiera hablar, hoy estamos hablando en nombre de la fracción, entonces me dedicaré a hablar en nombre de la fracción y no personalmente en lo que yo creo. Bien. Marco Vinicio Redondo, buenos días. Y bueno, ¿cómo ve la elección esta mañana del directorio legislativo? Saldremos en una votación rápida, como decíamos antes de la entrevista. ¿Será extensa? ¿Cómo lo ve? La verdad es de que aquí en la Asamblea lo único seguro es lo que ya pasó. Eso es lo único seguro. Yo creo que han habido conversaciones de parte de nuestra fracción en donde eventualmente podríamos estar tal vez llegando a acuerdos. Es parte de lo que se ha luchado. Sin embargo, yo creo que aquí es solamente el inicio el que nos va a guiar en el resto del camino, porque creo que no podemos en estos momentos dar una seguridad de qué es lo que va a pasar. Todas las fracciones han estado conversando entre sí y por lo menos en el caso nuestro el trabajo ha sido tesonero. Todavía ayer a altas horas de la noche, prácticamente terminando el día, todavía se estaba en ese proceso de conversaciones y nosotros pues tenemos optimismo que efectivamente podamos ir posicionando la figura de don Otón, que en estos momentos consideramos garantiza un mayor equilibrio dentro del mismo Congreso. Es una persona que no la vamos a poder ligar con una posición dentro del proceso electoral. Eso nos da tranquilidad. También es una persona que ha demostrado ser, como popularmente decimos, pan, pan, vino, vino, ¿verdad? Y en ese sentido tal vez nos permita uno de los elementos que hemos estado buscando, que es la gobernabilidad, de tal manera que efectivamente en este año que es electoral podamos tener un Congreso que genere producción y no que sea una fase más extensa con un eco mayor de un proceso electoral que al final no le estaría generando los beneficios que requiere la ciudadanía. Creo que este año es un año muy importante
ya se habló de temas vitales como son el tema fiscal. Aquí tenemos que dar respuestas. Nada ganamos nosotros con pasar este año si el gobierno siguiente va a tener problemas estructurales importantísimos y que ya no es una cuestión de partidos, sino que es una cuestión de Estado, es una cuestión país en donde la ciudadanía se vería perjudicada de manera directa por algo que no vayamos a hacer nosotros durante este año. Y en ese sentido yo creo que el reto más grande que tenemos es poder consolidar un directorio que ojalá sea multipartidario, que también tenga la convicción de que hay una agenda país que debemos de tratar, temas fiscales, temas que tienen que ver con seguridad, algunos temas en materia de derechos humanos, en donde está mucho la agenda mujer, pero que también requieren de conversación, requieren de negociación, y para poder alcanzar eso se necesita un director de orquesta, alguien que pueda sentarse, que tenga la solvencia suficiente para poder proponer, que tenga también la convicción de qué es lo que se está planteando. Una de las cosas importantes es de que desde el momento en el que don Otón salió, nosotros como fracción tomamos un acuerdo de algunos temas, que es lo que se ha venido conversando, que es lo que se ha venido tratando de poner al crisol, y que al final se convertiría en una línea de trabajo que obviamente en la figura de don Otón vamos a tener la garantía que efectivamente nos vamos a mantener en esa línea. Porque todos lo conocemos. Él es el que dice voy, va. Si dice no, no va. Y en esa línea pues es parte de las cosas que nosotros estamos queriendo ver como positivas de lo que está ofreciendo el Partido de Acción Ciudadana en la figura de don Otón Solís, y que esperamos al final poder tener dentro de todos estos procesos de conversación con todos los compañeros y compañeras la posibilidad de poderlo elegir como presidente del Congreso. ¿Y tiene Otón Solís el apoyo de toda la fracción, de Marco Vinicio Redondo, o solo será para la primera ronda? He escuchado eso, y que surgiría después otro nombre. Yo creo que aquí en todo este ambiente siempre se tratan de crear globos espectrales con tal de ver qué es lo que sucede. Bueno, están en un proceso de negociación todos ustedes. Sí, correcto. Pero por lo menos dentro de nuestra fracción hemos tenido claridades aparte de lo que hemos estado luchando. Tampoco podemos asegurar nada, desafortunadamente en este ambiente, como les decía al inicio, lo único seguro es lo que ya pasó. Sin embargo, nos hemos tratado de mantener sólidos con la figura de don Otón. Creemos que es muy importante, que debemos de seguir trabajando fuerte para que efectivamente se consolide la presidencia de él, y más que por el interés partidario, en este caso estamos hablando por el interés de la misma asamblea y por ende del país. Necesitamos un periodo que pueda garantizar productividad, y ojalá que podamos hacer algo muy diferente como lo hemos venido haciendo a través de estos 3 años que justamente terminaron ayer. Hemos hecho cosas que son diferentes. Hemos hecho cosas en donde de un momento a otro nos hemos puesto de acuerdo, a pesar de que hay tal diversidad, al punto de que ahora podemos hablar de que hay 11 fracciones, considerando los 2 minoritarios que tenemos en estos momentos adicionales. Pues creo que ese reto lo tenemos todavía más fuerte para lo que resta de este año, en donde en un periodo político, electoral, podamos de verdad construir, a diferencia de lo que históricamente se dice. Normalmente la gente habla, ya llegamos al último año, es un año electoral, es un año en el que no hacemos nada. Yo creo que todavía tenemos la oportunidad de demostrar que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Y de una u otra manera, este periodo por lo menos nos está dejando de que hay la disposición de las diferentes fracciones a conversar. Yo creo que han habido conversaciones entre todas, conversaciones que pueden ir resultando positivas y que pueden ir creando el espacio para que justamente este año podamos tener acuerdos claves para poder dar respuestas puntuales y que son requeridas para que Costa Rica pueda seguirse desarrollando en manos de no importa quién, porque aquí yo creo que tenemos que tener también esa responsabilidad. Nosotros tenemos una obligación de aquí al 30 de abril del 2018. Después vendrá un proceso electoral en donde la ciudadanía tendrá que evaluar, pero lo más importante de todo es de que podamos tener una continuidad sobre las cosas importantes, y en ese sentido tenemos un gran esfuerzo que hacer. Pero le interesará, por ejemplo, es decir, ¿a quién le interesará más que se quede con la presidencia? ¿Gobierno? Porque es un año en que tiene que finalizar proyectos, iniciativas, o bueno, a Liberación le interesaría tener a alguien cercano, ya que apunta y ya tiene, la primera agrupación política con su candidato presidencial, o estarán los partidos cristianos y también el movimiento libertario apoyándome precisamente por ese reclamo que quieren de tener la presidencia de la Asamblea.
¿Cómo va a estar eso? Porque es un proceso, es decir, ustedes claramente se han expresado en contra de la posibilidad de lo fiscal y de los impuestos, inclusive en los movimientos cristianos se han opuesto al tema de derechos humanos. ¿Cómo barajan ustedes eso, Natalia Díaz? Sí, muchas gracias. Tal vez para comentarles un poco con el tema fiscal que usted consulta específicamente, nosotros obviamente creemos que vital para Liberación y vital para el partido de gobierno, pero no para el movimiento libertario. Porque nosotros consideramos que ya el país es un país caro para producir, que aunque las cargas sociales no se toman en cuenta dentro de lo que es la carga tributaria, sabemos que sumando las dos, que al fin y al cabo es lo que pagan para producir en este país, los empresarios también y los que invierten y las personas que vienen desde afuera a invertir en Costa Rica y los emprendedores en este momento en Costa Rica, todos pagan esa carga al 22%. Es un país que a nivel de América Latina está dentro del, creo que es el quinto más caro en cuanto a carga tributaria de toda América Latina. Es un 22% del Producto Interno Bruto y nosotros no es que no estamos dispuestos a conversar, inclusive si ustedes leen el plan de gobierno del Movimiento Libertario de las elecciones anteriores, nosotros estábamos de acuerdo en ampliar la base, por ejemplo en el caso del IVA, ampliar la base para que se tasaran otros servicios que al día de hoy no se encuentran, digamos, tasados, pero con una posible negociación de reducir esa tasa del 13% a un 10% eventualmente. Entonces siempre hemos estado dispuestos a conversar, pero claramente no hay voluntad para que esa tasa sea disminuida y entonces no ha habido acuerdo en ese tema. Yo sí creo que a raíz de esto que mencionan los demás diputados que estamos aquí presentes, del acuerdo nacional o del bloque multipartidista que debe darse en la Asamblea Legislativa, me parece que es un tema a valorar eventualmente hoy por la mañana. Sabemos que hay un esfuerzo de parte de una mesa facilitadora que conforman Roberto Artavia y don Miguel Gutiérrez Saxe, donde hay un acuerdo nacional que se está conformando con todos los partidos políticos. Que fue la propuesta de Otón Solís. Que fue la propuesta de Otón Solís en su momento y que por lo tanto es un tema a considerar, considero relevante, inclusive él lo ha mencionado también en sus reuniones cuando nos hemos sentado a conversar, de que a partir de que ahí puede haber un acuerdo nacional y que próximamente, más o menos en la semana del 20 de mayo, se va a estar comunicando un poco las diferentes perspectivas de las fracciones con respecto a este acuerdo, es un tema que se debe considerar, porque en un año electoral hay mucho celo de por medio, es muy complejo y al que le quede la presidencia es difícil llevar a cabo esta labor en este último año y por lo tanto yo creería que es positivo valorar si dentro de un bloque se pueden todos los partidos políticos participar de alguna forma, porque yo creería que es una de las formas posibles de construir una agenda en conjunto, que ya nosotros como partido hemos expresado cuál es nuestro interés en diferentes temas, pero yo creería que es una oportunidad tal vez para conversar en esos momentos sobre esta situación. Pero Natalia, la agenda de derechos humanos no podría ser un problema, poniéndolo así, si tomamos en cuenta algunos de los candidatos que ustedes promueven, el tema Gonzalo, por ejemplo, el mismo Oscar López, ¿no podría ser un factor que evite justamente lograr un acuerdo y un directorio? Claro, lo que pasa es que mi preocupación más grande es que al día de hoy las agendas no se han conversado. Puntualmente los proyectos de ley que se quieren impulsar, las conversaciones no se han dado a lo interno porque no ha habido un acuerdo ni siquiera, por ejemplo, a lo interno del bloque nuestro, el bloque que le llaman minoritarios, que es Libertario, el PACE y los cristianos. No ha habido un acuerdo, hemos propuesto una agenda, pero no ha habido un acuerdo del bloque porque por ese motivo es que justamente vamos cada uno a votar por cada una de las fracciones y en el caso nuestro por el diputado José Alberto Alfaro en esa primera ronda, porque no ha habido un acuerdo en ese tema. Yo sí creo que lejos de algún puesto en el directorio o de alguna presidencia que se negocie en comisiones, lo importante también es conformar una agenda que, como dice el diputado Marco Benicio Redondo, debemos impulsar en este año, que a pesar de ser un año electoral, es un año vital para demostrarle a Costa Rica que nos podemos poner de acuerdo, tal vez no en todos los ejes, porque es imposible, somos fracciones que pensamos diferente en muchos aspectos, pero hay otros en los que podemos impulsar proyectos de ley interesantes para el país o importantes. Nosotros como Movimiento Libertario hemos impulsado una agenda de reactivación económica, muchos de los proyectos están en la Comisión de Asuntos Económicos, hay algunos del gobierno que son similares al nuestro en la reducción de algunas de las cargas sociales, por ejemplo, para facilitar lo que es producir en Costa Rica, se reducen de ese porcentaje del 26% que pagan los patrones, un porcentaje que inclusive fue presentado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Hay un proyecto de teletrabajo que nos interesa, de flexibilización laboral, hay un proyecto de base mínima contributiva para que todas las personas puedan asegurarse por el tiempo real trabajado. Tenemos una agenda de infraestructura que a pesar de que no son proyectos nuestros, nos parecen sumamente importantes para el desarrollo del país. En fin, una agenda bastante grande que ya hemos compartido oportunamente con los medios y que para nosotros es vital, antes de valorar un puesto en el directorio, no que se conforme un bloque que pueda comprometerse con esa agenda. Patricia.
Patricia Mora, del Frente Amplio. Buenos días. Buenos días. ¿Qué dice en torno al tema de la posibilidad de apoyo a candidaturas? José Alberto Alfaro, Oscar López, Gonzalo Ramírez, Otón Solís. ¿Qué piensa el Frente Amplio? Sí, muy buenos días. ¿Cómo está esa gente? A doña Laura, a Natalia y a mis compañeros diputados. El Frente Amplio estuvo quizás hasta hoy en la madrugada sentado tratando de llegar a un acuerdo sobre una agenda, y creemos que hemos avanzado. Hemos avanzado con el candidato don Otón Solís. Nosotros hemos priorizado para poder comprometer nuestro apoyo en el día de hoy a un nuevo directorio, más allá de puestos que se puedan pretender en él. Hemos priorizado el llegar a acuerdos, como en eso estaría yo pensando igual que Natalia, en acuerdos básicos. Sabemos que cuando uno se sienta a negociar lleva una agenda muy pretenciosa y empieza con generosidad e inteligencia política a ver cuánto de eso es posible o cuánto no. Sin temor a equivocarme, creo que fundamentalmente coincidimos en lo que tiene que ver con sostenibilidad financiera, en lo que tiene que ver con ponerle coto a la defraudación fiscal que ahoga a este país. Aquí nos roban un 8% del PIB. En cuanto a lo que tiene que ver con derechos laborales que hoy se pisotean en nuestro país, nosotros hemos puesto en uno de los primeros puntos de nuestra agenda el impulsar un proyecto que la diputada Sandra Piz de Liberación Nacional y yo hemos presentado para que se fortalezca la inspección laboral, y hemos priorizado también una amplia agenda que tiene que ver con derechos humanos. Hay un viejo proyecto presentado por la actual vicepresidenta de la República y por José Merino del Frente Amplio para adicionar al Código de Salud un nuevo capítulo que tenga que ver con derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En ese sentido, el Frente Amplio cree que la sociedad costarricense tiene una deuda con las mujeres en este país, tiene una deuda en otro sentido con las poblaciones diversas sexualmente, y creemos que en el centro de una negociación política, repito, como 3 ejes fundamentales, agregando uno que tiene que ver con lo que son los derechos de la ciudadanía, derechos de los usuarios. En este caso estaríamos poniendo el proyecto que es de nuestra autoría para controlar el precio de los medicamentos. Costa Rica es el país de América Latina en donde los medicamentos son más caros. El proyecto que tiene que ver con controlar la usura, en donde nuestras capas medias dejan la mitad o más de su salario pagando altísimos intereses usureros de tarjetas de crédito. En lo que tiene que ver con el transporte público, nosotros abogamos por una reestructuración de lo que hoy es el CTP. Creemos que es un órgano que debe de volver a tener carácter técnico y no ser un órgano desconcentrado en manos de los autobuseros, que ellos mismos se regulan. Aquí hay cientos de miles de ciudadanos que utilizan diariamente el transporte público y que sufren aumentos exorbitantes a gusto y paciencia de los dueños, de muchos de los dueños de los autobuses. Decir, no descartamos tener en algún momento participación en un directorio multipartidista. Tenemos interés en que en tener presencia en comisiones para nosotros claves. Pienso en Hacienda, en la Comisión de Hacendarios, pienso en la Comisión de la Mujer, pienso en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto.
En esta comisión el Frente Amplio ha llevado casos de corrupción política gravísimos que no avanzan y desde nuestra fundación tenemos un compromiso con los sectores más necesitados, con los sectores más desprotegidos, con los sectores que han sido subordinados en nuestra sociedad, y en ese sentido sí somos absolutamente inflexibles. Así como nunca hemos peleado un puesto decorativo o no decorativo en el directorio, sí creemos que daremos o comprometeremos nuestro apoyo, y en ese sentido es que anuncio a la ciudadanía que anoche y hasta la madrugada de hoy hubo un avance muy importante con don Otón Solís y con los compañeros y las compañeras del PAC. Hablo de él porque él es el candidato, pero con el respaldo, sabemos que don Otón cuenta con el respaldo de toda su fracción, y creo que hoy podríamos estar conformando un nuevo directorio que le dé la señal al país de que aquí hay una política y una manera de hacer política que la han llevado adelante fundamentalmente los partidos de siempre, los dos partidos que desde hace 40 años gobiernan este país y nos tienen como nos tienen, y que se puede trabajar con absoluta transparencia y con absoluto apego a unos principios patrióticos de defensa de las grandes mayorías de nuestro país. ¿Qué dice Ronnie Monge de Liberación Nacional? Está muy callado. No, y hoy es una fracción con muchísimos votos. Me gusta escuchar. Sí, pero Liberación Nacional no decide ni el directorio legislativo, ni el destino de los proyectos, ni el destino de la agenda. Pero va en línea, va toda en línea. Digamos. Nosotros estamos los 18 dispuestos a escuchar. Hay cosas que nosotros, es difícil entrar en una negociación cuando de inicio se nos descarta y se nos señala como los culpables de todo lo que pasa en este país. Lo curioso es que nunca se señala como los culpables de todo lo bueno que hace este país. Cuando las noticias internacionales, las personas que nos visitan, hablan de lo que es Costa Rica, lo que demuestra es que Costa Rica sigue siendo un ejemplo para el mundo. Con cosas que mejorar, por supuesto que sí, pero la realidad es que a este país vienen más de 2 millones de personas al año, no porque sea un desastre, sino porque es un país maravilloso. Un país maravilloso que gracias a Liberación Nacional, el 25% de su territorio es de parques nacionales o zonas protegidas. Un país maravilloso que gracias a Liberación Nacional no tiene ejército e invertimos en educación. Un país maravilloso que tiene muchas universidades públicas que le dan acceso a que las clases sociales puedan movilizarse. Gracias a Liberación Nacional, que ha sido construido efectivamente con la ayuda de todos los actores políticos. Pero aquí es mezquino cuando se señalan solo los errores. Y entonces cuando se presenta y tratamos de tener una alianza estratégica, decir de que de lo malo que pasa en Costa Rica son responsabilidad de los partidos, es para mi gusto ser mezquino y cuesta llegar a un acuerdo con eso. Pero no se ve si finalmente la alianza que pretenden construir el día de hoy, uno de esos dos actores que señalan termina siendo parte de ese acuerdo. Y entonces ahí se nos olvida lo malo que pudo haber hecho ese otro partido porque nos suman los votos necesarios para tener el control legislativo. Refiriéndose al PAC y al Frente Amplio. Sí. No, me refiero a que ellos han tenido un acercamiento con uno de los dos partidos que se señala ahora que no es Liberación Nacional. Entonces, hoy son malos, son los cocos, son los que han hecho todo lo malo que le pasa a Costa Rica. Pero si en una hora los necesito, alguno de esos dos para tener votos, bienvenidos sean. O sea, yo creo que ese es el doble discurso y la doble agenda que los costarricenses no quieren tener. Laura, permítame, haga réplica, doña Patricia, y nos vamos a una pausa porque ya tenemos que... a mi estimado compañero y respetado compañero diputado Ronnie Monge del Partido Liberación Nacional. No es una actitud mezquina, don Ronnie. Es aquí el Frente Amplio y la izquierda costarricense jamás ha tenido egoísmo para saber que este país, lo construido entre todos y todas, es producto efectivamente de la inteligencia política de quienes de nuestros abuelos, fundamentalmente
que despojándose de banderas partidarias, e incluyo a Liberación Nacional, obviamente, antepusieron los intereses de Costa Rica. Eso nadie lo duda. Que este es un país que no es el infierno, que es el resto de países normalmente de Centroamérica, y que por eso no ha corrido la sangre, no lo duda nadie, don Ronnie. Pero usted tiene que saber que el Partido Liberación Nacional, que es al que nos estamos refiriendo, ha venido olvidándose de su agenda fundante socialdemócrata, se ha entregado en los últimos gobiernos, usted lo sabe, don Ronnie, a unas políticas neoliberales que nos tienen como nos tienen, porque no es, don Ronnie, como dijo un columnista de La Nación hace poco, una idea trasnochada pretilera. No, es toda Europa discutiendo hoy sobre lo que ha significado 30 años de neoliberalismo. Nada más un segundo, doña Patricia. Hemos coincidido mucho en agenda, doña Sandra y don Ronnie. Y doña Patricia. Y entonces no representamos nosotros a Liberación. No está usted hablando de otra historia de Liberación Nacional y no del presente de Liberación. Ojalá fuera el espíritu que anima a doña Sandra y a don Ronnie el que privara en el Partido de Liberación Nacional, pero no creo que sea así, don Ronnie. Perdón, el mismo compañero diputado que hoy es candidato a la presidencia, representa a don Antonio Álvarez de Santi, a quien personalmente aprecio, representa otros intereses, representa a otros sectores de nuestra población y representa a un Liberación Nacional que no es el Liberación Nacional con la agudeza, la generosidad y la inteligencia política de los fundantes de este partido, con los que evidentemente ha tenido la izquierda enormes coincidencias. Usted sabe que es hoy otra la situación, hay unas fuerzas moviéndose, quizás acordes con lo que pasa en muchas partes del planeta, que desde el Frente Amplio consideramos que son perjudiciales y que en este país es urgente instaurar otra forma de hacer política, otra manera de ver la política. ¿Qué es hacer política, don Ronnie? Es buscar el bien común. Y ese bien común se busca desde distintas trincheras. Y yo creo que en este caso, Liberación Nacional, se le podría señalar que no está precisamente en esa dirección. No sé si nos tenemos que ir a una pausa ya o podemos continuar, ¿ok? Don Marco Vinicio. Don Ronnie también, creo que también... Don Marco Vinicio quería... Sí. Yo creo que parte de los grandes retos que tenemos hoy es tratar de ir posicionándonos en el momento histórico que nos toca. Creo que tenemos la oportunidad de decirle a la ciudadanía costarricense de que, si bien es cierto, hubo muchos aciertos, pero también hubo errores, lo que tenemos que tomar ahora es la disposición de que vamos a tratar de darle continuidad a todas esas cosas buenas que como sociedad hemos tenido y obviamente a tratar de enmendar aquellos errores que se han cometido. Y yo creo que el reto de hoy es justamente tratar de llegar a acuerdos entre la mayor cantidad de fracciones para acometer esa responsabilidad que tenemos con la sociedad costarricense. Y hoy lo hemos podido ver, dentro de lo que se ha conversado, hay muchas cosas en las que coincidimos. Yo creo que la gran oportunidad que tenemos hoy es el tratar de buscar todas esas coincidencias para empezar a trabajar sobre lo que creemos que podemos hacer sin ningún tipo de problema y que efectivamente le va a dar un rédito al país. Y creo que si hoy logramos salir adelante con esto, le estaremos dando una esperanza a la ciudadanía. Y sobre todo de cara al proceso electoral que viene, que es un gran reto. Yo coincido con Marco en que dejemos de dejar de ver hacia atrás, estamos en el presente. Lo que pasa es que uno no puede guardar silencio, don Marco, cuando las referencias se hacen hacia el pasado. Porque también en este presente, don Antonio, como presidente de la Asamblea Legislativa, y a todos los que estamos aquí nos consta, que ha hecho lo posible porque haya una agenda de desarrollo que no solo posesione los temas sociales, sino también la posibilidad de que se generen los emprendimientos necesarios que son tan difíciles en nuestra economía por los diversos puntos que ha señalado doña Natalia. Entonces, decir que el presente de Liberación Nacional es diferente de lo que hizo
y logró grandes cosas para Costa Rica, me parece que es un error. Y también me parece un error eso, de señalar de que hay 2 partidos culpables, que hay 2 partidos responsables, pero si uno de esos se nos suma en la alianza para tener los votos, ya no es tan malo, ya nosotros nos podemos ajustar y podemos ponernos de acuerdo en un puesto, porque yo no veo el antagonismo de alguien, de un grupo que se han opuesto históricamente durante estos 3 años, por ejemplo, a la reforma fiscal, y que sean parte de un pacto de los partidos que se autodenominan como que ellos son los únicos progresistas del país. Como no me vería yo entender al movimiento libertario apoyar a don Otón a la presidencia cuando ha sido el máximo propulsor de la reforma tributaria y el movimiento libertario el máximo opositor. La otra facción opuesta totalmente a esto parece que es parte de la negociación que hoy están cerrando. Lo que pasa es de que en esa línea yo también quiero hacer una observación. Estamos en un tiempo en donde los días que nos quedan son muy pocos, en donde muchas de estas discusiones que van a tener una profundidad mayor no las vamos a poder ver. Entonces vamos a poder sí analizar algunos de los elementos en los cuales coincidimos. Ahora que doña Natalia hacía referencia a algunas de las expectativas que ellos tienen, mucho de eso se puede ir trabajando. Es mejor tener el 50% de algo que no el 100% de nada. Y esta expectativa que tenemos el día de hoy de poder llegar a generar conversaciones positivas en función de nuestra responsabilidad, yo creo que es lo que nos tiene que motivar más aún. Y ante todo, darle a la ciudadanía la tranquilidad de que a pesar de que hay una gran diversidad aquí, podemos llegar a acuerdos. A ver, quiero aclararle a don Ronnie que no sé de dónde saca el dato de que el Frente Amplio, me imagino que se está refiriendo, ha llegado a un acuerdo con... He hablado del avance que hubo anoche hasta pasada la medianoche, y el avance ha sido puntualmente con un partido que dice firmar un documento que es nuestra agenda, consensuada, obviamente, discutida con ellos. No nos cerramos, don Ronnie, de ninguna manera. A usted le consta cómo hemos trabajado proyectos de manera conjunta. Si cualquier fuerza política que se comprometa en un programa mínimo, en una agenda mínima, que respete derechos laborales, que respete a los usuarios, en el caso del control de medicamentos y de las tarjetas de crédito, que ponga fin o intente poner fin al robo fiscal. Es decir, vamos a levantar un velo societario, vamos a saber quiénes están detrás, porque usted lo sabe, porque usted y yo hemos formado parte de la Comisión de Papeles de Panamá. Es escandaloso lo que en este país sucede. De cada colón, don Ronnie, que tributamos todos los mortales, aquí hay un colón que se roban enormes capitales, no todos de este país. Hay unos mecanismos legales establecidos. La fuerza política que se comprometa con el Frente Amplio a adelantar, a empujar una agenda con estas características que defienda los derechos, por ejemplo, de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las poblaciones sexualmente diversas, contará con nuestro apoyo. No vamos detrás de nada más, don Ronnie. Usted sabe que nosotros no vendemos nuestros votos. Una última frase, Natalia Díaz, porque tenemos que irnos a pausa. Sí, lo que yo quiero insistir es que lo más importante en todo esto es conocer la agenda o los proyectos de ley que cada uno desea impulsar, que hasta el momento algunas fracciones han presentado, otras no. Y así, sinceramente, sin una agenda de por medio es muy difícil conversar, porque no se trata de que doy el apoyo a cambio de que me den un puesto en el directorio o una presidencia de una comisión. Es simplemente algo que es básico para poder conversar, y que yo esperaría que en estos recesos que puedan darse eventualmente por la mañana se pueda hablar de ese tema, porque como dicen, creo que fue don Marco Vinicio, uno no puede esperar el 100% de las cosas, uno tiene que aprender a ceder, y sabemos que con una asamblea legislativa donde hay unidad de fracciones y que en un futuro puede que haya más, si uno no aprende a ceder en ciertos puntos es imposible lograr acuerdos. Y obviamente con el Frente Amplio, se sabe, doña Patricia, que nosotros tenemos diferencias en muchos temas, pero no es que no podamos sentarnos a conversar, y creo que es un tema importante a tomar en consideración, que sin una agenda es muy difícil avanzar.
Y tomar en cuenta también que por más de que una presidencia del Congreso quiera impulsar un proyecto determinado, al fin y al cabo los votos son de los que voten por esa persona. Por ejemplo, en una eventual reforma fiscal, un 208 bis es lo que podría hacer que eso camine, cosa que nosotros nos oponemos. Pero no es que un presidente por sí solo puede mover una agenda. Perfecto. Es un tema a considerar. Gracias, Natalia Díaz, Ronnie Monge, Marco Vinicio Redondo y Patricia Mora. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. Quédese con esta transmisión de Radio Nacional, Canal 3 y nuestras redes sociales.